Hola amigos de Armadura, un cordial saludo, espero que se encuentren bien. Nos encontramos nuevamente reunidos aquí al lado de la hoguera, John, al lado del fuego en el que contamos las historias de veteranos. Hoy llegando al quinto episodio de la quinta temporada, amigo John. ¿Cómo andas? Un saludo especial para toda la comunidad de la Armadura. Sí, quinto episodio. Creo que seguimos cumpliendo, seguimos siendo fieles a lo que nos prometimos en el primer episodio y es trayendo historias de veteranos ya sin la armadura para contar su experiencia. No prometimos, nunca hemos prometido fórmulas, simplemente hemos prometido espejos en los que veteranos o no veteranos se pueden ver y pueden aprender para seguir moviéndose en la vida. Hoy estoy muy contento del invitado que tú lograste traer, Sama. Creo que es un invitado de esos de Hollywood, de esos que uno solo cree que existen en Hollywood o que harían parte de la familia de Marvel o de DC o una cosa de esas. Entonces, estoy supremamente feliz de que este gran invitado nos acompañe hoy, Sama. Sí, John, yo creo que después de leer Mi Fuga, ya muchos empezarán a saber de quién estamos hablando. Después de leer Mi Fuga y sentir esa emoción, esa adrenalina que debe haber sentido nuestro invitado después de 17 días de hacer el escape. La técnica es evasión y escape. Nuestro invitado hace un escape 17 días sin saber nadar, expuesto a las inclemencias del clima, sufriendo mil adversidades y finalmente logra salir con vida, sano y salvo de la selva de Colombia, que es una selva tan complicada. Yo creo que, y le decía, usted es mi héroe al lado de John Aníbal Smith, Mario Baracus y el resto de los magníficos. John Fran Pinchao, un cordial saludo para ti. Bienvenido a Tras la Armadura. Muchas gracias, Amael. Muchas gracias, Tocayo, por esta invitación, por este espacio. Y qué rico estar aquí con ustedes. No, 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 gracias, la gracias a alegría es ti. nuestra. Sí, exacto. Gracias a ti por tu tiempo y gracias por estar aquí para hablarle a Colombia, a los veteranos, no veteranos. Bueno, John, muchos conocemos eso, la historia de héroe, pero antes de convertirte en ese héroe, porque la vida te tenía destinado para ello, ¿dónde nació John? ¿Cómo recuerda esa infancia? ¿Y quién o quiénes te inspiraron por primera vez para servirle al país? Claro que sí. Pues yo soy oriundo de aquí de la ciudad de Bogotá. Soy el tercero de 6 hermanos, 2 hermanas hacia arriba, 3 hermanas hacia abajo. El único hombre de esa familia de hermanos. Pues mi padre, pues, era maestro de construcción, el cual pues me enseñó mucho a través de su profesión. Después de que le entregaran un terreno y terminaba entregando una casa a los propietarios, era como la verdadera construcción de algo, de empezar de cero y terminar ya culminado todo. Mi madre pues, se dedicaba al hogar, a cuidarnos, pero nos formaron en valores, en principios y valores como el respeto, la honestidad, el trabajo, la disciplina, la constancia. Entonces eso nos funcionó mucho. No sé si ustedes conocen del sistema educativo japonés. El sistema educativo japonés tiene una particularidad que las personas que forman a los infantes, en la primera etapa de la educación, deben ser personas altamente calificadas, con doctorados, postdoctorados, y son las personas que más ganan, porque en Japón es supremamente importante formar la raíz. De hecho, un profesor que forma la primera infancia, digámoslo así, los primeros niños, la primera etapa, gana mucho más que un profesor que dicta un doctorado, una maestría o algún posgrado. Entonces yo creo que nuestros padres se encargaron pues como de esa formación y también tuvimos una hermana, la segunda, porque pues la hermana, la mayor vivía más como con mi abuela, y la segunda hermana que fue como nuestra segunda mamá, también muy inquieta ella, que le gustaba que estudiáramos, que nos preparáramos. Ella aprendía confección, ella aprendía a hacer muñequería, ella aprendía a dibujar en óleo, bueno, una súper dura. Y hoy en día, pues, es contadora especializada en tributaria. De hecho, cuando concursa para algún empleo, siempre queda entre los primeros lugares, por no decir que el primero. Entonces, ella siempre se estuvo como al tanto de que nosotros siempre estuviéramos en permanente formación. Y eso, pues, nos sirvió mucho porque después de vivir en la pobreza absoluta, siempre vivíamos arrendados en habitaciones
que teníamos que compartir toda la familia. Posteriormente, pues mi padre logra comprar un lote en las afueras de Bogotá, en Usme, que queda al sur de Bogotá. Y allí en un lote de 6 de metros de frente por 12 de fondo, que es algo pues pequeño. Y allí todo el barrio pues era de calles de barro, calles de tierra. Y las casas también pues eran en piso de tierra, casas de cartón prácticamente. Eso es como una, le llaman tela asfáltica o paroy, que es como una especie de Ujú. cartón negra donde uno entierra una serie de palos y forra los palos con esto. Y ahí pues se intentaba como hacer espacios a través con los closets, armarios que se llamaban en ese tiempo, y como para dividir los espacios. Y así convivíamos y pues una pobreza absoluta. Mi padre pues trabajando duramente, mi madre pues también, y así intentaron sacarnos adelante, nos sacaron adelante de hecho. Fue así pues como con esa formación pues seguimos inquietos frente al tema de la educación. Tuve la oportunidad de ir a un colegio técnico industrial, Instituto Técnico Industrial Piloto, donde me formé, pues habían diferentes modalidades. En el caso mío pues me formé como ebanista en ebanistería y modelería. Modelería es hacer modelos de piñones o de llaves o de hélices o cualquier tipo de cosas que posteriormente se funden en metal. Y eso pues también me sirvió mucho para después trabajar un poco en esto. Y así mi familia pues también salió adelante. Pues mi hermana, como les decía, pues la mayor, la que vivía con mi abuela, no tuvo la oportunidad de educarse de la educación superior, pero pues es una gran comerciante. La siguiente, como decía, contadora pública especializada en tributaria. Sigo yo, pues que también durante el tiempo que estuve en la policía logré ir a la universidad. Y sigue mi hermana que es psicóloga especializada con maestría y actualmente está adelantando su doctorado. Sigue mi otra hermana que no le gustó mucho el estudio, pero pues se dedica a la confección, es muy buena en eso. Y sigue la hermana menor, que es una odontóloga también especializada en la vigilancia, ¿cómo se llama esto? Vigilancia, no, auditoría, es auditora Ah, también. Entonces, pues hemos salido pues de la pobreza absoluta, no somos ricos, dijimos pues, el día a día como cualquier colombiano, pero pues sí, pues ha sido una experiencia de superación, digámoslo así, que nos ha servido mucho. Dentro de los sobrinos, pues ya hay ingenieros, abogados, médicos, bacteriólogos, ya pues han logrado salir también adelante. Ya después de que logro pues terminar mi bachillerato, se inicia el servicio militar obligatorio por primera vez en la policía. Conformamos el primer, no se llamaba contingente, pues compañías, no sé cómo llamarlo, ujú, bueno, allá no se llamaba como en el ejército, contingente como para hacer un paralelo de auxiliares de policía bachilleres. Y pues esto pues me lleva como a interesarme más por la policía porque los familiares de mi mamá, mis tíos, primos de mi mamá, pertenecían a la policía. Y también en el barrio donde vivía pues habían ciertas, como había mucha gente trabajadora, también nos faltaban los lunares, unos que otros delincuentes que se vanagloriaban de sus actos delictivos, pero cuando llegaba el grupo Cobra de la policía, que eran unos motorizados, pagaban esconderos a peso. Yo decía, ah, son malos, pero le tienen miedo a algo. ¿Y eso qué Entonces, eso época como era? que, ¿Qué fecha era más o menos, John? uy, eso era el año 1900, entre el 80 y el 90. Y entonces eso como que me motivó pues a pertenecer a la policía. Tenía un cuñado que trabajaba en la Dijín y nos contaba todas las historias cuando se disfrazaban por allá de vendedores de aguacate, vendedores de naranjas, se disfrazaban de indigentes, dormían en la calle tirados. Entonces como que me fascinaba como toda esa cantidad de cosas que hacían. Y fue así pues ya culminado el servicio militar, nos dan la oportunidad de ingresar a la Policía Nacional, ingreso como suboficial por razón de que habíamos prestado el servicio militar en la policía. Nos redujeron el tiempo de formación para pues, ascender a grado de suboficial. Y fue así pues como me convierto en suboficial. Trabajo los primeros años en Bogotá, generalmente con grupos de bachilleres, como comandante de ujú, grupos de auxiliares de policía bachilleres. Y posteriormente soy trasladado al departamento de Arauca. Cuando llego allí, pues ya inicio enfrentamientos con el grupo de la guerrilla del ELN, porque allí pues ujú. hay petróleo y operan mucho allí. Recuerdo que en una ocasión nos mandaron la Simacota cuando estaba en Caño Limón. Me mandaron la Simacota, que son como el grupo élite de ellos, como los Rambos del ELN. Y nosotros escasamente habían conmigo 15 policías. Y en ese entonces murió una guerrillera y un guerrillero de este grupo. Entonces, bueno, pues como que yo dije, pues nos fue bien, gracias a Dios. En otras ocasiones nos volaron un camión, nos volaban los pozos, hasta que posteriormente fui trasladado a Cravo Norte.
En Cravo Norte, pues me fui de comandante de Cravo Norte, también nos fue bien. Cuando me trasladaron, pues salí ya del departamento de Arauca y me mandan al departamento del Baupés, porque estaban Ujú, pidiendo personal para trabajar en contabilidad y pues yo estaba adelantando estudios de contaduría pública en la Universidad Militar Nueva Granada, entonces pues los poquitos semestres que había hecho pues me validaban para poder llevar una contabilidad allí en mi tubo OPES. Ya llegué a mi tubo OPES, empecé a trabajar en el tema de la contabilidad, pero también en temas de vigilancia. Era una actividad pues de doble función, operativa y también administrativa. Y por razones de lo pequeño del departamento, pues al personal lo iban trasladando, otros iban pidiendo la baja, otros los iban echando. Entonces terminaba uno asumiendo las funciones de las personas que iban saliendo. Fue así como ujú. terminé con 5 cargos a la vez. Entonces se fue el jefe administrativo, yo llegué de jefe de contabilidad y ahí quedé jefe de contabilidad. Se fue el jefe administrativo, quedé de jefe administrativo. Se fue el jefe financiero, quedé de jefe financiero, de jefe logístico, de jefe de salud. Así que cuando tocaba hacer reunión de oficina, me tocaba reunirme solo y consultarme a mí Un par mismo. de espejos, un par de espejos del jefe administrativo por aquí y tal. Pero es importante, John, es importante que le aclaremos a la audiencia de pronto que Mitú es la capital de un departamento, ¿no? Sí, O sea, esa, sí, pues la importancia, no importa que sea pequeñito, sí, claro. pero la Es que importancia del antes sitio, el país, antes de la Constitución del 91 estaba dividido en departamentos, comisarías y ¿cuál es la otra figura? intendencias y comisarías También, bueno, y ya con la Constitución del y 91 gobernación. se convirtieron todos en departamentos. Y la capital de Mitú para ese entonces albergaba cerca de 5.000 habitantes, imagínense. Eso es un pequeño pueblito de aquí de Cundinamarca. Ujú. Y en su mayoría, pues eran habitantes, eran indígenas, de las Sí, sí, sí. diferentes etnias, cubeos, tesanos, y Tirapatu, se me olvidó esa, capullos. Bueno, y una serie de comunidades indígenas que conformaban la población. Yo tengo un táctico. Y escasamente un 3% menos, yo creo, sí, como un 3% lo conformaban los que ellos llamaban blancos, que eran Ujú. los policías, el personal de la salud, el personal de educación y algunos funcionarios de la gobernación y alcaldía. Y las viviendas eran de madera en su mayoría, incluso el comando de policía era en madera también en la gran mayoría, solo la parte exterior era de cemento. Sí. Y allí pues Mitú es una isla en medio de la selva. Allí no hay carreteras que lo comuniquen con otros departamentos o ciudades, nada, se han comunicado totalmente. El río, pues, el río no es navegable realmente porque allí le llaman raudales, que son como cachiveras Ujú. o como caídas de agua, que si hay una embarcación y cae allí, pues se va a ahogar la gente, se va a hundir la mercancía que traigan las embarcaciones, y la única vía es la vía aérea. Esto Vía pues aérea. encareciendo todos los productos. Yo recuerdo una anécdota que fui a hacer curso de ascenso a Villavicencio. Entonces, una bolsa de agua en ese entonces valía 500 pesos, allá en Mitú. Entonces, cuando estando en Villavicencio, estábamos en una jornada deportiva o ese test de Cooper que le hacen a uno todas esas cosas. Prueba física. Sí, y entonces yo le pedí el favor a un alumno de la escuela que si me hacía el favor de traerme 2.000 pesos en agua en ese tiempo, ¿no? Y me dice, ¿cuánta le traigo? Le dije, lo que alcance con eso. Pues yo asumía que con eso alcanzaba para 4 bolsitas de agua. Cuando llega y me trae un montonón de agua, me trae 20 bolsas de agua y así todo. Ya un jabón, un papel Ah, higiénico, un champú, sí, todos. cualquier elemento, una bolsa de arroz, una libra de chocolate vale 4, 5 o 6 veces más de lo que vale aquí en la ciudad. Claro. Eso pues genera pobreza, genera necesidades allá. Bueno, pasó el tiempo, recuerdo que una vez yo vi Yo tengo una historia buena que contarle, John Fran y John. cuénteme, Imagínate, porque mi papá fue policía, fue de la policía, fue suboficial de la policía también. qué Mi bien. padre en el 78, siendo cabo segundo, fue comandante de la estación de Mitubaupés. Sí, Y mi papá nos contaba a nosotros las historias del huío que venía y se comía las vacas a la orilla del caserío de Mitú. Mi hermano Germán, el mayor de nosotros, que ya había nacido para entonces, empezó a sufrir de las amígdalas, y pues allí no había quien le hiciera alguna intervención o algo. Y mi mamá cuenta que los indígenas se los llevaron en una lanchita Baupés. por el río Baupés, se los llevan hacia una comunidad.
y allí les hacen unos rituales y a mi hermano le ponen a tomar unos bebedizos y algunas cosas allí porque estaba con las amígdalas muy inflamadas, estaba muy enfermo el hombre. Y puede creer que él después de eso nunca en la vida volvió a sufrir de amígdalas, de ese problema que como que era recurrente en él siendo muy chico. Las comunidades indígenas del Baupés, los que lo atendieron allí, le quitaron esa enfermedad. Bueno, vaya uno a saber qué conocimientos de Ancestrales. medicina natural o algunas Sí. plantas, tantas cosas que uno no imagina o no dimensiona de que las comunidades indígenas pueden saber, que finalmente él no volvió a sufrir de eso. Y mi papá siempre me comentaba o nos contaba sus historias, sus anécdotas del servicio, veterano él también de la policía, de su paso por Mituaupés, porque allí vivió mi mamá y vivió mi hermano el mayor durante casi 3 años en la estación, que todavía no era en cemento, todavía no habían casas, nada, todo era en De madera, así como tablas. cuentas. Sí, exacto, en tablas es el asunto. Entonces cada vez que suena Mi Tú, inmediatamente me transporto a escuchar a mi primero Antonio Vera Lesmes, alma bendita, y a mi mamá contando sus historias de Me Too. Pero qué bien, mira, tenemos algo en común. Ujú. Sí, 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 sí. Sí. Ese es muy buen escenario, John. Las historias de los veteranos terminan entrelazadas de una manera que uno no, pues que si uno se hubiera planeado, no lo logra. ¿Me hago entender? O sea, si uno Sí, lo tal hubiera cual. planeado, no lo logra. Es así de sencillo. Entonces, mira lo interesante, tu papá, año 78, allí en Mitú, y no sé, 10, 15 años después, está John Pinchao contándonos cómo eran las dinámicas. Y si tuviéramos la oportunidad de hablar hoy con alguien en MeToo, nos encontraríamos con una o triste realidad o una triste realidad o una paradoja de la vida que no permitiría establecer un cambio en 40, 30, 50 años en una misma posición geográfica de nuestro hermoso país, Colombia. Pero bueno, hay gente que está trabajando para que allí suceda. Ponme cuidado que con esto que le preguntamos a los veteranos, con John va a ser un poco difícil porque a los veteranos normalmente les preguntamos, ¿vivió momentos de combate? ¿Vivió momentos de tensión? Eh, ¿Estuvo en riesgo extremo? Eso es lo que le Risa preguntamos. nerviosa. Ahorita, sí, exacto. Ahorita con el tocayo nos toca decir, pues tocayo, nos toca irnos al grano. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? ¿Y por qué fue así? Claro que sí. No, me hizo acordar de una anécdota. Nos fuimos para una represa que se puede acampar alrededor de la represa, aquí cerca de Bogotá, y que me llevé pues, a mis sobrinos, mis hijos, a mi hija, y nos fuimos toda la familia a acampar. Y íbamos también con una vecina y amiga de mi sobrino, y me preguntaba, ¿usted había acampado antes? Y le digo, le digo, Solo con sí, un par de hojas de bijao. le digo, sí, 8 años nomás. Qué voltaje, marica, qué Sí. voltaje. Pues sí, bueno, pues en Mitú pues pasa la toma guerrillera de 1998. Eso sucedió el 1 de noviembre al mando del Mono Jojoy. Trajeron todo el frente oriental y en Mitú no habían más de 100 policías, eran menos inclusive. Murieron 16 de ellos, un oficial, un suboficial, patrulleros y agentes. Secuestraron a 16 auxiliares de policía bachilleres que los sacaron de sus casas y a 45 policías profesionales, digámoslo así. Nos mantuvieron a los auxiliares y a los patrulleros y agentes cerca de 2 años y medio secuestrados. A mí me secuestraron junto conmigo 11 policías el día 2 de noviembre. Nosotros resistimos Al día un día siguiente. más, al día Sí, siguiente, sí. John, pero esa toma comenzó El el, primero. el primero en la noche No, o el en la aclarecer madrugada, del día. a las Porque en 4. mi mente, John, en mi mente hay ver en la televisión tipos con ametralladoras M60, guerrilleros dándole con tatú, con lanzagranadas, cilindros. Así Eso fue. empieza en esa madrugada del primero. Del primero, sí. Sostuvimos el combate hasta el día 2 de noviembre. El 1 de noviembre, pues, hay bajas y también, pues, ya secuestran a mi general Mendieta con un grupo de policías y conmigo, pues, se quedaron 10 policías más, 11 conmigo
hasta el 2 de noviembre, hasta que se nos termina la munición. Y ya pues sin munición, ya ellos entran y pues nosotros esperando pues ya sin con qué dispararles pues que iba a pasar, pero finalmente pues nos secuestran también. Nos trasladan a las afueras de la ciudad, ya habían formado un hospital militar, estaban todos los guerrilleros allá heridos y posteriormente nos llevan a la zona de distensión porque para ese entonces había una negociación de paz entre el presidente Pastrana y las FARC, para la cual habían despejado 5 municipios y Ujú. esta zona, pues, solo para la guerrilla la emplean como para construir campos de concentración y también para fortalecerse militarmente. Ya después de que liberan los subalternos, quedan solo oficiales y suboficiales. Nos dicen que van a secuestrar a los peces gordos y nos sueltan a nosotros, y es así como empiezan a llegar políticos. Alan Ajá. Jara, Gloria Polanco, Jorge Eduardo Hechen, Marcelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Ingrid Betancourt, Clara Rojas, y posteriormente pues siguen también secuestrando otros grupos de políticos, entre ellos el gobernador de Antioquia, Gaviria, con su asesor de paz, el grupo de los diputados, la cacica, que Uy. ya la matan en la primera etapa del secuestro, y así Sí. sucesivamente. Nos sigue manteniendo secuestrados durante años y es solo hasta el año 2005, más o menos, que fraguamos un plan de fuga con Ingrid Betancourt y Luis Eladio Pérez, donde solo ellos se pueden ir porque yo no pude irme esa vez. Duran 5 días en libertad. Ingrid ya se había fugado 4 veces, esa era su quinta fuga y era la Mm. primera de Luis Eladio. Y pues ya abandonamos, después de que a los 5 días nuevamente los secuestran, abandonamos como el plan de fuga, el deseo de fugarnos por las acciones que ellos tomaron hacia nosotros, represivas. A Ingrid la encadenaban las 24 horas a un árbol. Allí tenía que dormir, comer y hacer sus necesidades. Em, y a Luis Eduardo igualmente. Y llega el año 2006, uno de los niños guerrilleros se duerme, coloca el fusil sobre las piernas y es cuando nuevamente empezamos a pensar en un plan de fuga, empezamos a ejecutarlo, reuniendo todos los elementos que necesitábamos para fugarnos y es el 28 de abril de 2007 que se logra dar ese golpe. Desafortunadamente para ese entonces Ingrid Betancourt y Luis Eladio Pérez no pudieron venir conmigo, pero había como una especie de acuerdo tácito, que si nos veníamos los tres estaba bien, que si se podían ir dos estaba bien, que si se podía ir uno estaba bien, sino que el compromiso era que, pues, que quien saliese a la libertad trabajara por la libertad de quienes habían quedado secuestrados. Después de una travesía desde el 28 de abril al 15 de mayo, una travesía de 17 días, logro hacer contacto con un grupo jungla de la Policía Nacional, cual pues ya después de que me identifican, me manifiestan que el río por el cual me estaba fugando no era el río Baupés, como yo lo pensaba, sino era el río Apaporis. Estaba kilómetros abajo del río por el cual yo pensé que iba. Y yo pues iba con Claro. la intención de encontrarme con el municipio de Miraflores y en su defecto pues encontrarme con la ciudad de Mitú. Es allí pues cuando ya pues al hacer contacto con ellos recobro mi libertad. Ellos me pasan un teléfono satelital y me dicen, ¿quiere hablar con su mamá? Yo le digo, no, yo quiero que nos devolvamos a rescatar a mis compañeros. Y ellos, no, 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 usted ya hizo lo suyo, de eso nos encargamos nosotros. Ya pues salgo a la libertad, doy información importante pues para que ayude en la operación Jaque, para rescatar a mis compañeros que habían quedado secuestrados. Y también eso pues sucede prácticamente un poco más de un año después. Durante ese tiempo también tuve la oportunidad de ir a trabajar en Estados Unidos por parte de la policía. A mi regreso, pues se abre la posibilidad de irme para la embajada de España a trabajar en la agregaduría de policía, pero no se da. Y es gracias a nuestro candidato, y véala cómo son las coincidencias de la vida, lo que ustedes hablaban ahorita. Y uno Sí, termina claro. ido con la gente. Y recuerdo que cuando me encontré en ese entonces viceministro Pinzón de Defensa, me dice, bueno, ¿qué pasó con su viaje? Yo le digo, no, eso lo echaron para abajo. Y sacó el teléfono y en 2 segundos me armaron una comisión para Chile. Allá me fui, como decía un compañero, ayudante del ayudador, era el ayudante de la agregaduría. Pues una experiencia muy bonita. Allí conocí personas muy valiosas, como lo fue la doctora Clara Isabel Uribe, que me aportó mucho en la vida. También pues tuve la oportunidad de ir a conocer parte de Argentina y también pues parte de Chile, por supuesto. Ya pues regresé nuevamente a Colombia, pues allí ya se había dado la liberación de Ingrid a través de la operación Jaque. Ella habla con el presidente Sarkozy para crear las becas de la libertad
de las cuales pues fui beneficiado. Ah, pues se me olvida también contar que a mi salida me dieron una beca, pues como les decía anteriormente, estaba estudiando Contaduría Pública en la Universidad Militar Nueva Granada y a mi salida pues me dan una beca para estudiar Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Pues empiezo pues a estudiar esa carrera y ya pues con la liberación de Ingrid abre una nueva puerta para estudiar en Francia, Sciences Po, que es como el máximo instituto en política. Y me fui allí y me colé con los Erasmus. Los Erasmus son un grupo de jóvenes de las diferentes universidades del mundo, de los primeros puestos que los mandan en intercambio. Y pues me unieron con ellos para adelantar estudios políticos. Posteriormente estudié en París gestión y resolución de conflictos y ya pues regresé a Colombia a terminar mi servicio en la policía. Ya completo mi tiempo de servicio, doy un paso al lado y me uní a dos coroneles que tienen una empresa consultora de seguridad para dictar conferencias. Ellos tenían un programa de seguridad para las empresas generalmente petroleras, donde llevan un politólogo, un experto en seguridad, la parte militar por parte de ellos y la parte de la prevención y manejo del secuestro pues me correspondía a mí. Fue muy bien hasta que pues llegó el tema de la pandemia, donde tuvimos que parar todo y también muere mi padre, muere mi cuñado que lo apreciaba mucho, mueren grandes amigos como Ervin Hoyos Medina, Sí, me también acuerdo Rodrigo Obregón, entre también. otros, y pues ahí siento como un golpe, una soledad impresionante, pero bueno, tocaba continuar con la vida, ya John pues Fran, apoyar a mis hijos. Dime. discúlpame ahí que te interrumpa, porque, porque bueno, me parece importante dejar, y seguramente ya compañeros, nuestros amigos que están escuchando el episodio y que te están escuchando a ti, seguramente entenderán que las velocidades que empezaron a suceder en la vida de John Frank Pinchao una vez se fuga de los campamentos de las FARC. Que eso es importante, ¿no? O sea, yo quiero volver a hacer hincapié ahí, ¿no? Que este es uno de los pocos casos, creo que no tengo muchos casos referenciados sobre una evasión exitosa de un campamento en área campamentaria y en áreas de retaguardia estratégica, ¿no? No estamos hablando de que lo tenían allí en la periferia de algún municipio o dentro de una ciudad, ¿no? Estamos hablando que estabas en lo que se conoce como las áreas bases de los grupos armados al margen de la ley, son sitios donde el control del territorio es absoluto. Y John Fran logró romper esos anillos de seguridad y salir con vida. Y luego se viene toda esa cantidad de historias que nos estás contando. Estudié en la militar, estuve en Chile, estuve en Argentina, me fui a estudiar a Francia, seguí en el servicio activo, todo a mil, todo a mil, todo a mil, hasta que llega el momento donde nos cuentas que cierras la carrera y ya te dedicas a una actividad privada con otros veteranos. Ahí en ese momento, cuando te quitas el uniforme, cuando dejas atrás el uniforme que te acompañó, por el cual luchaste en MeToo, viste morir a los compañeros tuyos, el uniforme por el cual estuviste en medio de la selva amarrado con cadenas y tal. Cuando te quitas ese uniforme, ¿hay algún pensamiento? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo asume John Fran Pinchao, un héroe de la patria, ese momento de decir gracias por todo lo que me dio este uniforme, pero ya llegó la hora de avanzar? ¿Cómo fue ese momento, John? Fue muy curioso porque pues resulta que en la policía antes no daban vacaciones. Eso fue ahora que ya obligan a la gente a salir a vacaciones. Entonces yo recuerdo yo todo feliz el primer año de servicio y voy a pedir las vacaciones. Y, ¿usted qué va a pedir vacaciones, chúcaro? Ah, ya, claro, sí, sí, sí. Yo me fui todo aburrido y no, pues que va a pedir vacaciones. Y nunca, no volví a pedir vacaciones nunca más. Entonces, resulta que cuando llegué a trabajar a Arauca, me dice el secretario de la asociación, me dice, Micao, que nos toca llenar el formato de vacaciones. Vacaciones. ¿Qué fecha le coloco? Y yo, coloque cualquiera, pues como uno venía con el cassette de que en Bogotá no dan nunca vacaciones, y coloque cualquiera como para llenar el requisito ahí. Y me colocó en un febrero. Entonces, febrero que todo el mundo está trabajando, y estar ahí, y salía a vacaciones en febrero. Y uno solo, como un hongo por ahí. Bueno, entonces yo dije, ven, dan vacaciones acá. Y ya cuando llegara a mi tubo PES,
pues ya como sabía que sí daban vacaciones, entonces tenía una pareja y por primera vez iba a salir a conocer el mar. Y ya que no, que vámonos para San Andrés. Y ya pues y ya conocía y todo y había hecho de diferentes viajes. Había un veterano que tenía una empresa de turismo y dejaba los viajes financiados. Pero pues yo tenía Ajá. la plata, pero lo compré de una vez completo. Pues resulta que en Arauca uno ahorra la plata porque era pues haga de cuenta una estacionista por allá en medio del bosque y usted no tenía dónde comprarse una gaseosa, una de estas, nada. Entonces usted tenía la plata ahí completica. Y, Sí. y entonces cuando nos fuimos es que ¿para qué? Para San Andrés. Entonces nos fuimos, volvimos y ya pasó el tema de la toma. Entonces imagínate toda la cantidad de vacaciones que tenía acumuladas yo. Tenía más de un año de vacaciones. Entonces yo llegué cuando ya llevaba Claro. como 19 años de servicio, o 18 algo, no sé, más o menos, y yo me fui de vacaciones con toda esa cantidad de vacaciones, las pedí todas completas, y me encantaron tanto las vacaciones que las pedí definitivas. Se quedó ahí recuperando tiempo. Sí, O sea, usted hizo Esa historia está buena. su desacuartelamiento fue un año de vacaciones antes de pedir la baja. exactamente, más de un Y año. luego le dieron los 3 meses de alta, ¿no? O sea, Ay, los 3 meses el paquete estuvo bueno. sí. No, y Ujú. ahí me dediqué y me puse fue como a conocer el país, me iba para la costa, para el eje cafetero, para Antioquia, para un lado, para el otro, y para el sur sí no me metía casi, pues, por seguridad, ¿no? Pero conocí mucho, Ya había mucho. vivido mucho por allá. Sí, Mucha selva. Necesitaba un poco más de asfalto, Ujú. algo más de concreto, un poco más de concreto en su vida. Tú sabes que yo pienso que yo recuerdo esa época que narras, que del 2004 al 2006 yo estuve en la Brigada Móvil 10 y nosotros éramos como, después lo entendí muchos años después, en ese momento no, porque yo era un comandante de pelotón, estaba en la táctica, ¿no? Metido dentro de la selva, no tenía ni idea. Después entendí que nosotros hacíamos parte de una gran estrategia que estaba tratando de ubicar a un grupo de secuestrados, ¿no? mm, Pero entonces nosotros nos movimos en todo Miraflores, o sea, Miraflores en su extensión, ¿no? Llegábamos a Miraflores y arrancábamos a A caminar. las veredas, a monte No, adentro, no, nosotros bajábamos Miraflores y arrancábamos a caminar así muy distancia hasta donde le dieran 6 meses. monte adentro. Selva adentro, 6 meses Ah, así, derecho. Cuando le daban 6 meses, lo sacaban en un helicóptero de permiso un mes, lo volvían a meter a Miraflores, más o menos ya lo llevaban en helicóptero hasta un punto y camine otros ya, 6 meses. Así, más o menos para que hagan una idea. Nos bajamos en Miraflores, nos fuimos caminando hasta límites con el Baupés, un caño que se llama Caño Bacatí, límite Baupés-Guaviare, ¿sí? Y luego empezábamos a subir hacia el norte hasta llegar a La Paz, Guaviare. La Paz, donde prácticamente Caño Tigre y Caño Grande forman el río Iniria, creo que es el que se arma por allá. Y en esa época, en La Paz, gente de La Paz, que eso era controlado por la guerrilla, ellos decían, los secuestrados están al otro lado de Caño Tigre. O sea, ¿me entiendes? Los secuestros. Y entonces, obviamente, nosotros con esas ansias, con ese deseo, 2005, obviamente comunicábamos al comando como, porque tú sientes que quieres salvar el mundo, ¿no? Con un ujú. grupo de soldados, tú quieres oh, ir a salvar sí, el mundo, tú quieres ir no, no, vamos por ellos, déjennos pasar, nosotros pasamos nadando y Hacemos balsa. obviamente claro, desde arriba decían, no, claro, porque era una operación, una táctica demasiado arriesgada en contra Claro. de la vida de los que estaban secuestrados, porque nosotros éramos hombrecitos a pie, ¿me entendés? A pie en una zona controlada por ellos. Pero yo sí le voy a decir una cosa. Yo todo el tiempo estuve con un batallón de contraguerrillas. Bueno, realmente con dos compañías. Nosotros nos movíamos 2 compañías de contraguerrillas. En esa época se le llamaba así, ¿no? Ujú. Contraguerrillas. Hoy día ya no se llaman así. Pero era una selva, pues la selva, la selva. Yo no me imagino solo, sin nada. No, no, no me lo imagino. Te lo juro que no me lo imagino. O sea, no me lo imagino porque lo viví
con mi equipo, ¿me entendés? Con GPS, con un helicóptero cada 10 días trayendo alimentos, ¿sí me entendés? Pero no me lo imagino uno Sí. solo sin nada, porque la orientación allá es absolutamente, ¿cómo llamarlo? Para mí, imposible. O sea, No hay puntos de referencia. Nada. para una persona criada en un andén, llamémoslo así, criado en un andén de cualquier ciudad, o sea, usted va y lo meten allá y uno no sabe ni Claro. para dónde queda, ni la derecha, ni la izquierda, ni nada, ¿no? Entonces, Para eso, bueno, en la policía hay un curso que llama curso COPES, curso de operaciones especiales. Entonces, un curso bastante fuerte que pues, en el tiempo era fuerte, ¿no? Ahorita, pues ahora como ha cambiado todo con estas generaciones de cristal, pues debe ser más leve, pero en el tiempo era duro. Creo que ya no hay. Pues de pronto no sé. No sé, el Porque de ya no sé. contraguerrilla se acabó, Sí, que era pues el que vea, hacía uno en esa época. vea. Y bueno, eso fue una parte de la formación y cómo nos enseñaban a ubicarnos allá. Otro elemento fue libros de Germán Castro Caicedo, uno en especial que se llama El Alcaraván. El Alcaraván Ujú. es un ave del sur de Colombia y allí relata accidentes aéreos y cómo la gente había logrado sobrevivir frente a eso. Y dos películas que también me sirvieron mucho. pero perdón, tú lo leíste en cautiverio. Sí, nos llevaron, uy, yo me leí como unos 120 libros allá, incluida la Biblia entera, toda. Entonces tenemos la formación del COPES, tenemos el libro del Caraván y también dos películas que también me sirvieron mucho, que es una película que es que, como en la línea de frontera, creo que es un piloto que se Sí. eyecta de un avión y cae en zona enemiga, no recuerdo el nombre, Como en Rusia o algo así. Líneas enemigas. algo así, como otra línea enemiga, o sea, tiene que ver con línea. Ujú. Y otra película que me sirvió fue Lágrimas de Sol también. Esas, más las caminatas a las que nos metía la guerrilla. Entonces, reuniendo todos esos elementos, más la experiencia de Ingrid de sus 5 fugas. Entonces, todo eso como que fue haciendo una amalgama de todo eso para que fuera exitosa la fuga. ¿Sabes O qué sea, sabes después de cada fuga de Ingrid, Ingrid volvía las con las lecciones aprendidas? moralejas, con las moralejas. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿Hasta dónde llegó? ¿No? Tal, ¿sí? Marica, No, Más o no, menos. sabes qué cuando yo la conocí ya llevaba 4 fugas. Cuando estaba conmigo fue la Cuatro quinta son fuga de ella. cuatro. Y Cuatro son cuatro. Alan Jara decía, uno tiene que aprender de los errores, pero te decía, pero es mejor aprender de los errores de los demás. ¿Quién decía? No hay ¿Quién? más. Alan Jara, el gobernador Alan Jara. y Meta, que también Alan estuvo Jara. secuestrado con nosotros allá. ¿Sabes a mí qué me impresionó cuando leí el libro tuyo? El tema de John Fran. John Fran es un rolo, ¿no? Sí, sí, Medina, sí, sí, John claro. Fran es rolo. O sea Sí, que sí, John sí, sí. Fran difícilmente era duro para la Sí, chapuceada. sí. Claro, No, y y entonces, todavía. Y si yo llego yo me meto en la piscina, primero camino hasta donde el agua me da aquí. Ahí nado tranquilo. Y si me voy a meter en el hondo, entonces me tiro desde el hondo, pero que me vaya impulsando hacia lo pandito. Si no, y me ahora acuerdo, quisiera que me yo está leí la acordando de, historia. me está Yo leí la acordando historia. de Castellanos, un compañero, decía, usted tiene que aprender a nadar. ¿Qué tal? Vaya por allá al mar y su novia por allá nadando y usted por allá en la orilla mirándola. ¿Qué tal que usted lo secuestre la guerrilla y le toque volarse por un río sin saber nadar? Cuéntanos esa historia que yo la leí, pero aquí tengo al escritor del libro. John Fran se voló cruzando un río sin saber nadar. Un río Claro que sí. de la se- Pues, Pero perdón, John, ¿tú ujú. hoy ya tienes en tu memoria más o menos de dónde te fugaste Sí, claro. geográficamente? Sí, sí, ¿De sí, sí. dónde te fugaste tú geográficamente? Cerca de Pacoa. Coa. Pacoa, Guaviare, Pacoa, No, no, Baupés. pues. El límite es ¿No? entre Amazonas y Baupés. Estaban bien El río abajo. Apaporis, el río Apaporis divide los dos Sí. departamentos. Mm, Ujú. sí. No, pues cuando estamos con Ingrid y ella decía que teníamos que tener un flotador, porque incluso una persona que fuese dura para nadar iba a tener dificultades. Entonces que era importante tener un flotador, y nosotros pedimos un flotador. Entonces una vez incluso hasta inflé una bolsa y la amarré y yo dije, no, ¿y qué tal que llegue un pescado por ahí, le pegue un mordisco? No, por allá. Y entonces Y que después no, allá hay de esos grandotes. que un galón, y conseguimos un galón, pues hoy ya, cuando nos pasean por la selva, había mucho galón, un galón botado por ahí, porque con esos galones traen químicos o, ¿cómo es eso? Para fumigar los Insumos. cultivos. ¿Cómo? Insumos Insumos. y vainas. Entonces un galón de esos, y finalmente dimos con el galón perfecto. Era un galón como, no redondo, sino como esos cuadraditos, un galón cuadradito de esos. Entonces que le servía uno para que en el pecho
te sirviera de apoyo. Y para esos galones, pues tocaba hacer un portagalones, digámoslo así, que era pues, como un estuche, de tal forma que con unas tirantas y pues se pudiesen Ah, amarrarse pues, el pecho. limpiar. Y resulta que pues cuando me fugo, Ingrid ya había fabricado dos portagalones, uno para Luis Eladio y otro para ella, y faltaba fabricar el mío. Y en vista, pues que con este no estaba el mío, entonces nos habían dado unas camisetas de manga larga también. Yo cojo una camiseta de esas, meto el galón ahí, en la parte de abajo, pues la que le da uno una camiseta en la cintura, pues cogí esa parte y la amarré para que el galón quedara metido dentro de la camiseta. Y con las mangas las utilicé pues para como tirantas. Y eso era lo que utilizaba como flotador. Ah, qué Y entonces ventaja. Ingrid me decía que no me dejara llevar al centro del río porque incluso un nadador ya experimentado tendría dificultades en el centro del río. Y pues yo le tenía mucho temor al río como tal. Y cuando ya logro fugarme, yo llegué y empecé a nadar así estilo pecho, creo que llama eso, porque Ujú. así era la única forma que no nos escucharan y no se percataran de que nos estábamos jugando. Y entonces empiezo a nadar así y ya me decía, pues como me ha dicho que no me dejara llevar al centro del río, yo en la orilla, y en la orilla pues había como una especie de bahía, yo creo, y yo no avanzaba, yo no avanzaba. Y yo no, me van a descubrir. Entonces empecé a correrme para el centro del río y ahí sí sentí que la corriente empezó a llevarme, a llevarme, a llevarme, a llevarme, pero entonces cuando llega y cogió curva el río, pues hace que termine en el centro del río y esa vaina después uno no hallaba si coger para la derecha, para la izquierda, chapuceaba para un lado, chapuceaba para el otro y no, eso no encontraba el río. Entonces yo me acordaba que cuando yo le preguntaba a mis compañeros indígenas que qué hacíamos en caso de que se volteara una embarcación de esas, porque una pequeña embarcación se volteó y se murió una guerrillera, no recuerdo si era hombre o mujer, y se salvaron dos. Entonces, desde ahí yo les preguntaba a ellos, ¿qué, bueno, ¿y qué hacemos si se voltea esto? Dijo, no, conserve la calma que el río lo saca. Y entonces yo como que, bueno, vamos a conservar la calma. Yo ya llevaba ya varias horas ya por el río. Y cuando vi una curva del río y en la curva había un montón de plásticos, de tarros, de troncos. Y dije, ay, allá es donde lo saca el río a uno. Entonces empecé a chapucear hacia allá. Y efectivamente cuando llegué allá, claro, el agua tranquilita, parecía una piscina. Y yo, aquí es donde lo saca el río a uno. Sin saber nadar. Ujú. Se Pero, volvió sin saber nada. o sea que prácticamente tú te fugas y de una vez te metes al río para... Sí, sí, porque era invierno y teníamos claro que era fundamental el río. Es que en verano, mire, usted puede encontrar un río de 3, 4, 5 metros de profundidad en la selva. Y en verano eso se seca y usted Eso es tiene que apenas. recoger el agua con un pocillo, Mm. que convierte en un litro de agua. Y toca con un pocillo recoger y echar en una ollita para la preparación de los alimentos. Incluso hubo un verano tan berraco que ellos yo no sé, y sacaban como agua de no sé de dónde y lavaban los marranos. Y yo no sé dónde caía, y esa agua de los marranos nos la bombeaban a nosotros para que nos bañáramos. Imagínense. Y pasó, y fue un verano larguísimo. Y el día que volvió el agua, que ya es como que llegó otra vez, ya se restableció el agua, digámoslo Llovía en así, la cabecera. y, y nos bombearon agua cristalina y nosotros la cogíamos, la acariciábamos, nos parecía Ya mentira no que ni el agua fuera amarrando. cristalina después de 40 meses allá bañándonos con barro. Sí, sí, sí. O sea que cuántos días, de esos 17, ¿cuántos días estuviste tú en el río? Todos los días estaba en el río. Pues los primeros 7 días, o sea, el primer día sí, de ahí me salgo y como me dormí en la orilla, ¿no? Al día siguiente intento caminar por la orilla, pues caminé por la orilla y a lo lejos vi como dos personas. Pero entonces resulta que en la selva cuando los árboles se parten, se llevan la corteza. Entonces a lo lejos eso queda como piel de humano. Entonces yo vi a lo lejos eso y dije, ¿serán dos árboles que se partieron o serán dos personas que me están buscando? Y dije, no, pues no estaba en condiciones de ir a averiguar si sí o no. Y dije, no, pues por seguridad mejor me meto aquí a la selva. Y empecé a meterme, y resulta que cuando ya llegué a un punto, nosotros habíamos preparado unas brújulas artesanales, que son agujas imantadas, para echarlas en un recipiente con agua. Y cuando llego y echo llevamos de a cinco para Luis Eladio, 5 para Ingrid Betancourt y 5 para mí. Y cuando dicen que no hay quinto malo, y cuando empecé una, dos, tres, cuatro, cinco, se habían desimantado y se habían oxidado. Me quedé sin brújulas. Yeah. Entonces, allí terminé perdiéndome en la selva 7 días. Pero entonces empleé mecanismos así como los que había aprendido, de enviarle señales a los aviones, pero pues no había aviones, era invierno, y empleé el mecanismo ese que había aprendido en el libro de la Caraván, pero cometí un error, porque en el libro de la Caraván decía que uno tiene que seguir las corrientes de agua, y una corriente pequeña Ujú. va a una más grande, la otra más grande, la otra llega al caño, la otra llega al río, pero resulta que en invierno el agua no va a los ríos,
En invierno el agua se desborda de los ríos y lo que hace es inundar el terreno. Los Y me puse a bordes. seguir corrientes de agua y lo que estaba era alejándome del río. Hasta que finalmente tuve que orientarme con el sol. Entonces, en la mañana, pues yo hice pues y primero hice pues un croquis de cómo era el campamento, en dónde quedaba el río, por dónde salía el sol, hacia dónde yo había tomado, y a través de toda esa información logré ya determinar hacia dónde tenía que tomar. Con la ayuda de la sombra y sol de los árboles, pues con el sol, empecé a ubicar puntos de inicio y puntos de llegada, y así fui avanzando hasta que nuevamente recuperé el curso del río el séptimo día. Y allí, pues, ya le cogí más confianza al río, ya me empecé a meter al río y dejarme llevar por la corriente lo que más pudiese. Cuando ya me cansaba, me salía, caminaba por la orilla del río, pero cuando encontraba zonas inundadas, me volvía a meter al río, porque una zona inundada, si uno la borda, uno no sabe cuántos Sí, no kilómetros sabe. cuadrados están inundados. Puede ser un pequeño trayecto de 100 kilómetros cuadrados, puede ser hectáreas y miles de kilómetros. Entonces, ese fue el problema por el cual me terminé perdiendo la primera semana, por ponerme a bordear una zona inundada, porque eso iba creciendo, 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 no tenía fin. Y ya al cabo del día 12 más o menos observo a lo lejos unos helicópteros sobrevolando y ya pues empiezo a dirigirme hacia ellos. Yo dije, bueno, busqué muchas posibilidades de por qué razón habrían helicópteros allí. La más peligrosa, digámoslo así, la posibilidad más peligrosa fue que hubiesen combates. Y lo más peligroso que sí, que cuando yo llegase del lado de los guerrilleros. Y lo más favorable, pues que llegase del lado de la tropa. Y empecé a acercarme a ellos hasta que por fin al día 17 de la fuga, ya logró hacer contacto con ellos. Esa alegría, pues, de no ver los compañeros, imagínense, pues, yo me volteé a abrazarlos y sobre todo por el primero que apareció, y entonces lo que hizo fue apuntarme: "Nombre, cédula, cuándo entró la policía, de qué toma es", bueno, un reguero de preguntas, y ay, se me quitaron las ganas de abrazarlo. John, pero ¿Quién o es, sea, quién es tú usted? estabas, tú te metías al río de día y de noche estabas No, por fuera del río. sí, claro, de noche dormía, porque es que en la noche si empieza a caminar en la noche, uno pierde lo avanzado. Y No, ya viene no, caminar el es riesgo. imposible, No, el riesgo pero, también, una vez nos movilizaron de noche y íbamos tranquilos, tranquilos, cuando paren, paren. Y no, ¿qué pasó? O sea, donde hubiésemos seguido, nos hubiéramos ido a un Un barranco. hueco. ¿a un raudal? No, había pues la tierra hasta aquí, Abismo. y Ah, aquí ok, ya ok, era una caída caminando. así, Sí, y todos íbamos caminando, como ok. pues en fila ahí, y pues ahí en montón ahí prácticamente. Y cuando llegue alguien grita que paren, paren, y en esa oscuridad, pues, yo creo que ese día hubiese terminado más de uno con las piernas rotas o brazo roto, o quién sabe qué, o hasta muerto, no sé, porque la altura era O bastante, sea, tú bastante, estabas en el río en el día, por la mitad sí, del río, dándole. tratando de coger distancia, Exacto. eh, lo más, no, demás. Además, que ese Apaporis por allá, pues bueno, yo no sé, pero los ríos que yo conocí, No, ese de es en solo un verlos a mí me documental. daban miedo. Dime. El Claro. documental es El Sendero de la Anaconda. Ese es el Ujú. Ah, río. sí, Cuando ven el sí. documental, ese es ese río exactamente. Cuando uno coge una partecita alta, así, que logra ver el río, como que uno ve esa gran masa de agua, es una Uy, vaina no, no, no. de miedo. No ves eso así. Sí. Y el Mm. sonido, ¿no? Y el sonido de que trae el. Yo En, la- siempre, en los ¿sabes? raudales, ¿qué se escucha más? Claro, Ujú. claro. Mm. Y ahora dónde me dejan los mosquitos. Yo me acuerdo lo que decías tú, que decías como una especie con hojitas de bijao como que te arropaba. Yo decía, no, marica, si estas moscos no respetan bijao ni un culo. ¿Cómo No, puede lo que estar hacía, no, unos? no, la técnica es la siguiente, o sea, usted coge la hoja de bijao, pues como la del tamal, digámoslo así, ¿no? Ujú, Es sí, como esa sí. hoja de platanillo parecida, ¿no? Y usted lo que hace es metérsela, se la mete dentro del cuerpo, dentro de la camisa, y dentro de la espalda, dentro del pantalón, de tal forma como armar, ahí sí, de la armadura, armando una Sí, sí. armadura en hoja. De Y enojas, encima de esas claro. hojas empieza ya a meterse, o sea, queda que hay la hoja contra el cuerpo. Y encima de la Sí, hoja y sí, entre sí. la camisa empieza a meter hojas varias hojas, va partiendo hojas, de tal forma que cuando lleguen los zancudos, al picar, pues Claro, no no lo pasen. pueden picar a uno. Sin embargo, lo Buena pican. técnica. Y Sí, en las manos, pues se mete uno una bolsas, pues a manera de guantes, y en la cabeza otra bolsa, pues lógico que con huequitos, ¿no? O sea, no le hace Sí, la boca a los claro, claro. huequitos, no, pues, Sí, sí, sí. Sí. vamos a ver, pues, 17 días así. sí. 17 días así. Es mucho voltaje. Los que no hayan leído todavía el libro Mi fuga de John Fran, que de pronto no sé si todavía esté activo por allí
en Amazon o algo así. Yo Se consigue está por todavía, Amazon sí. o por Mercado Libre, se consigue todavía. Por Mercado Libre. Es un muy buen libro para que lo lean. En 2 días lo sacan pegados un Sí. sábado y un domingo, un fin de semana. Una muy buena lectura. Tocayo, una Digas. pregunta. 20 de febrero del 2026, ¿a qué se dedica John Fran Pinchao? ¿Cuál es el camino después del uniforme? Claro que sí. Hubo una, hubo una persona, claro, narraste un montón de personas que te ayudaron, que te enriquecieron, pero de pronto hubo alguien o algo muy significativo que ayudó a reconstruirte. Yo creo que haber conocido a Ingrid y haber instaurado ya no una amistad, sino una hermandad con ella, pues me ha servido mucho. A Ingrid le tienen mucho odio en Colombia porque crearon una serie de noticias que crearon ese ambiente. Me da vaina, yo digo, ¿cómo es posible que odien a Ingrid y no odien a los guerrilleros que están sentados en el Congreso? O sea, es una paradoja. Sí. Sí, Hoy en día me encuentro como candidato al Senado y a la vez también soy codirector del partido Oxígeno. Aquí tengo el sello. es el Eh, sello del este partido. 8 de marzo, pues, son las elecciones, esperamos que nos puedan acompañar con su voto. También tenemos listas a la Cámara en diferentes departamentos del país y también en ciudades, pues en Bogotá también tenemos lista la Cámara en coalición y también le dimos el aval a dos precandidatos presidenciales. Uno es Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, que le dio grandes golpes a la guerrilla mientras nosotros estábamos secuestrados. Recuerdo que para cuando él estaba, la guerrilla no tenía alimentos, no tenía elementos de aseo y ropa tampoco. Estaban diezmados, estaban acabados. Y también fue embajador de Colombia en Estados Unidos y Estados también Unidos. es catedrático en temas de economía. Es un tipo muy preparado y muy capaz, que ha dado resultados. Y otro candidato que también le dimos el aval por parte de nuestro partido Oxígeno es a Enrique Peñalosa, 2 veces alcalde de Bogotá, que le dio un desarrollo y una modernidad a esta ciudad, Sí. el Transmilenio, amplió los andenes para que la gente pudiera convivir mejor, creó un sinnúmero de colegios modernos, plantas de tratamiento de agua, vías, hospitales, o sea, de verdad que este señor desarrolló la ciudad de Bogotá. Y qué bueno sería pues darle la oportunidad para que no solo desarrollara Bogotá como ya lo hizo, como ya mostró resultados, sino que ese desarrollo fuera para el país en general. Bueno, súper. Bueno, ¿y quién? Mira que tu historia tiene algo para mí muy positivo, digo yo positivo, frente a una crítica que yo pude hacer en la fuerza en que serví, que era el ejército. Porque yo te vi a ti después del secuestro y después de lo duro, te vi como un gran embajador de la policía, te vi Mm, como un gran embajador de lo que yo llamo la memoria histórica en primera persona. Te vi como muy apropiado de esa historia, no desde la victimización, No, no desde el yo pobrecito, sino desde esta es una realidad y la expongo al mundo. Siento que en una crítica, porque no es ni constructiva ni destructiva, porque yo ya no estoy allá, pero siento que en el ejército no tuvimos esa misma visión de convertir embajadores, de convertir embajadores de memoria como lo hicieron contigo. Pero también cuando yo tuve la oportunidad de leer El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, mm, creo que ahí, creo que habían, o sea, creo que hay demasiadas cosas contigo. Yo tuve la oportunidad con Samael de conocer el Boruguito muchos años después, cuando ya eso estaba pues en control nuestro del ejército. Pero yo a veces me paraba ahí y me transportaba, ¿me entendés? O sea, me trataba como de transportar. Yo tuve la oportunidad de hacer curso lancero y en curso lancero hay una fase donde hay toda una, un mock, un modelo, una simulación de esto. Y me acuerdo que 3 compañeros los sacaron de esa fase porque su mente no pudo en una simulación. O sea, estoy hablando de 3, 4 días de simulación. Cuando yo estaba en el Borugo, trataba de unir todo eso y yo decía, "Marica, ¿y cómo será estar uno entonces 8 años, 10 años detrás de esas rejas con sus tores allí, ¿no? Entonces, ¿por qué no de pronto me cuentas o nos cuentas en esa mente de Fran qué hubo y cómo logró
ponerse en marcha después de todas esas lecciones, llamémoslo así, de todos esos aprendizajes que te dio la vida a ti? Claro que sí. De hecho, lo que usted hablaba ahorita, ayer me reuní con mi amigo Sargento Mayor César Augusto Lazo Monsalve, allá en Cali. Ujú. Ellos duraron 13 años y medio secuestrados, porque yo me vine y ellos siguieron en el secuestro. Claro, ellos Mm, siguieron más adelante. sí, ¿Él imagínense. fue liberado en jaque? Lazo no, ¿No? no, sí, Lazos de jaque, ¿qué? No, Lazos de otra operación o de una liberación. No, Mm, sí, sí, ellos son de la última liberación, ya que la guerrilla finalmente lo terminó entregándolos. Se sentó al lado de Ingrid y se pudieron hablar, como la mesa era larga, habíamos ujú. varios en la mesa, entonces pues ellos quedaron allá hablando juntos y yo pues quedé hablando aquí ya con otros compañeros. De la lista, a la cámara, mi compañera Aida, la número 101 por oxígeno en el Valle. ¿O Sí. qué aprendizajes o qué fortalezas hubo Sí, en ese Fran después? ¿sabe qué aprendizaje? Bueno, aprendizaje, pues muchos, ¿no? Pero hablemos de las fortalezas. Yo creo que la familia es la fortaleza más grande que tenemos los seres humanos. Allí somos aceptados con errores, con aciertos, desaciertos. Ahí siempre vamos a contar con una familia. Algo muy importante fue los programas de la radio. Ervin Hoyos Medina fue fundamental. Nelson Moreno Holguín, que ayer también tuve la oportunidad de volver a saludarlo. Tiene un programa también, La Carrilera de las 5. Y abrían sus micrófonos para que nuestras familias enviaran mensajes de aliento. Entonces, la radio fue fundamental y que hubiesen abierto los canales para que nuestra familia enviara mensajes de aliento. Eso fue lo que nos mantuvo vivos allá. Ese sentido de volver, ese Sí, deseo de volver claro que sí. no permitió no claudicar. ¿Mm? Y en Interesante. este, claro, en este momento que estamos en el espacio en el que John está dando como sus recomendaciones, hay muchos veteranos que están en este momento viendo este video, John. Y así Ujú. como lo están viendo muchos veteranos, también nos escriben militares que están en servicio activo, militares y policías. Y ellos siempre están ahí pendientes de, bueno, ¿qué recomendaciones? Porque nosotros ya estamos al otro lado. Nosotros estamos detrás de la armadura. Ellos siguen con la armadura puesta. Sí. Nosotros ya estamos detrás de la armadura, ya hemos vivido muchas cosas. Y quisiera preguntarle a John Fran, ¿qué enseñanzas, qué recomendaciones le puedes dar a esos, primero que todo, de pronto a los veteranos que están en este momento, bueno, mirando para dónde coger? En el caso tuyo, ya decidiste, la línea tuya es la línea política. Nos comentaste que ya eres candidato al Senado y que estás dentro de una organización política. Ya hay un nuevo sentido de la vida. ¿Qué recomendación le puedes dar a esos veteranos que están buscando ese sentido de la vida? Y de golpe también a los que están en servicio activo que en cualquier momento pasan a la veteranía. ¿Qué les puedes Claro recomendar, que John? sí. Bueno, son dos escenarios, ¿no? A los veteranos, pues afortunadamente tenemos la asignación de retiro muy jóvenes, lo cual nos permite volver a reemprender nuevos proyectos. O sea que muchas veces uno dice, ah, ya me pensioné y me siento en una mecedora y empiezo solo a leer el periódico, ver televisión o ya. Y he tenido pues, la oportunidad de compartir con algunos de ellos en esta situación, pero también he tenido la oportunidad de compartir con algunos de ellos que han emprendido un nuevo proyecto. Por ejemplo, mi general Gallego tiene una empresa gigante de vigilancia, genera empleo para veteranos y pues, para una labor muy bonita. También tengo conocido veteranos que han hecho emprendimientos de café, cultivos de café, y tienen marcas de café. Los Ujú. veteranos con los que trabajaba, que tienen su empresa consultora de seguridad, otros que tienen unas empresas jurídicas, otros que son abogados, también otros que tienen supermercados. Entonces, esta oportunidad que tenemos nosotros al recibir la asignación de retiro tan jóvenes, nos permite lo que no le permite a la gente del común al recibir una pensión a los 60 años, a los 57 las mujeres, algunas mujeres a los 55. Entonces, queremos aprovechar esta oportunidad. No quedarnos quietos, seguir siendo inquietos, buscar nuevos caminos, nuevos horizontes, entender que todavía tenemos mucho para dar. Y a los activos, que ya pues van a ser veteranos y los que pues, hasta ahora también están empezando, que tenemos que también escuchar a los que ya tienen la experiencia en las diferentes áreas, ya sea en el ejército, en la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea o en la policía. De hecho, me pasó hace unos meses. Estaba yo en el Transmilenio y me iba a bajar ahí y pues yo me voy en traje, bien vestido, limpio para el trabajo y me paró y pues, un poquito agresivo el patrullero y cédula, y va, tómela.
y le dije, por qué no nos colaboran más bien con los ladrones que nos están robando los celulares allá? Ay, y llegué y ahí alegó. Y le digo, es que yo fui policía. Y llega y me pega un grito, ¡fue policía! Y toda la gente volvió a mirar. Entonces, para esa soberbia a los muchachos, porque la gente pues ya tiene la experiencia, no es 1 o 2 meses de experiencia, son años, 20 años, son décadas de experiencia que pues, tal vez les pueden aportar a ellos. De hecho, con el proyecto del candidato Pinzón, Juan Carlos Pinzón, dentro del proyecto que tiene es reintegrar cerca de 40.000 pensionados, pues, retirados de la policía, pues retirados también, porque hay mucha gente que la retiran injustamente de la institución y Ajá. fuerzas militares, y reintegrar 40.000 miembros que están fuera de las armas y nuevamente para que retomen la actividad policial. Entonces, que sean también muy cautos. Por ejemplo, la otra vez iba con un compañero activo, pues, y habían salido a correr un ladrón y había como una especie de muro. Y él llegó y asomó la cabeza sin ninguna precaución. Le decía, asome primero el arma por lo menos, pero asomó la cabeza, o sea, donde el ladrón no hubiese estado ahí armado, pues no estaría vivo él ahorita. Y también dejemos de ser como tan ingenuos también, que sobre todo los que están Ingenuidad, claro. en áreas rurales, en zonas de conflicto. Y se lo digo por experiencia. Por ejemplo, yo cuando llegué de Bogotá a Arauca, en la estación de policía empezó a ladrar un perro, ladrando lejos, y le pregunto a uno de los muchachos, pues que ya llevaba tiempo ahí, pues uno de la ciudad, pues llegar a zona rural, pues es un choque, y le digo, ve, ese perro está ladrando mucho, a mí me causó pues desconfianza. Y me dice él, Ujú. no, 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 eso es que se agarra con los animales. Pues yo, pues como él llevaba tiempo ahí, pues yo le creí, y a los minutos estalló la Los bomba per y empezaron a los atacarnos. perdieron. En mi Ah, tubo, pues, también, por ejemplo, observé unas embarcaciones, bongos le llaman allá, que son embarcaciones sí. grandes, como de capacidad de unas 10 toneladas, creo más o menos, o un poco más. Hay pues diferentes tamaños, ¿no? Y yo vi esas embarcaciones ahí alineadas ahí en la orilla y llenas de mercado. Llevaban mercado, pues normal, o sea, enlatados de todo, papel higiénico, toallas higiénicas, un montón de cosas. Y a mí se me hizo raro, me parece como demasiado. Y le pregunto a un muchacho de esos, ¿y eso para qué? No, eso es para llevarle a las comunidades. Pues las comunidades, esas eran las provisiones de la guerrilla Claro. que iba a atacar después, imagínense. O sea, a uno le falta como malicia muchas veces. Sí, Entonces sí. es como, no malo, sino malicioso más bien. Sí, 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 claro. Y sí. como analizar todo ese tipo de situaciones. En las ciudades también. Muchas veces los delincuentes pasan por encima de los uniformados y como que uno como que no se pellizca cuando está uniformado, no sé qué es lo que le pasa a uno. Como que muchas veces la gente está más pensando en el reloj. Ay, que se acabe el turno rápido y arrancar. En un patrullaje en la selva, digamos, o en el llano, lo que sea, los soldados están pensando es en correr, correr, correr y llegar al punto donde los mandan llegar para poder descansar un poco más, pero no están concentrados en que realmente les coloquen unas minas patas, unos cordones que los cogen y puedan estallar los compañeros, que los puedan emboscar, sino están simplemente concentrados. De hecho, hay muchos soldados que lo que hacen es cargar un almanaque y ir marcando las X día por día. Y uy, ya, un mes de la mocha, 15 días de la mocha, un día de la mocha. Eso es lo que están pensando, pero no hay como un compromiso real frente al riesgo en que se vive. Y por esa razón es que muchas veces nos ganan. De hecho, con compañeros, un suboficial nos decía ya en el secuestro, decía, no, es que si a mí me dicen que la guerrilla está por la derecha, yo como por la izquierda. Es falta de compromiso, de meterse en el cuento. Vaya apunte, ¿no? Sí, sí, yo creo que es lo que dices tú. Yo creo que yo personalmente a veces mencionaba que la ingenuidad de nosotros, Ujú. después de tantos años de conflicto, o sea, es una cosa casi que raya en lo absurdo. Usted va, bueno, tú que tuviste la oportunidad yo no conozco Europa, pero algo en Norteamérica, tú te pasas una luz en rojo, el policía te pone las luces, tú te tienes que, pues, detener, a orillar. Y el policía, los que yo he visto, el que me tocó a mí por exceso de velocidad, me pararon. Linterna en la mano, mano en el arma, pues, o sea, en actitud, ¿me entendés? O sea, en Mm. actitud El de servicio. defensa, en actitud de defensa, o sea, no como, un man se pasó una luz, no, en toda la actitud de defensa. Cuando se aproximó a mí, siempre se cubría, o sea, siempre estuvo en mi punto ciego, ¿me entendés? O Ujú. sea, siempre Ujú. estuvo aquí, solo que yo lo estaba mirando por el retrovisor, ¿no? Y hablaba él conmigo, pero protegiendo su cuerpo y con su mano aquí en el arma. Y era una luz roja, o sea, ¿me entendés? Que yo hice,
que ya después uno aquí de este lado, ya uno dice, hey, pero cálmate, pues, que o sea, Ujú, ¿me ujú. entiendes? O sea, no es No, siguen los protocolos ya. siguen el Exacto. protocolo. Y desde allá, ya luego se me fue acercando, o sea, a medida que vio que mis manos permanecían aquí, que mi tono de voz coincidía con algo de seguridad para él, se fue mostrando, ya luego me entregó el documento y cuando volvió a traérmelo, ya no vino por este lado, sino que vino por el otro lado, o sea, cambió su ruta de aproximación, pero siempre preservó. En Colombia, en ese hermoso país donde una riña se puede convertir en una machetiza, Ujú, van 2 policías, soldados, como si, hey, cuando dieron cuenta, acuérdate, Sama, que estábamos allá en la Macarena cuando en la Uribe le mocharon el portafusil a un teniente ujú, en una riña de familia, fueron a atenderla, ahí había un guerrillero, sacó un machete, le cortó el portafusil, le quitó el arma, lo mató, mató 4 soldados y se fue. Y fueron a atender una riña. ujú. ¿Falta de qué? No, exceso de Confianza. ingenuidad, tal vez. Sí, No, y sí. Exceso de a mí me confianza. pasó recientemente también, aquí queda un sector bancario, están todos los bancos sobre esa calle, y voy a pasar la calle, pues miro pues, del sentido que vienen los vehículos, y cuando voy a pasar, viene una moto en contravía, y antes me pita. Y es como ahí están los policías, advierto a los policías de que mire, pues me echó la moto encima, pero también hay otro componente, que cuando una moto va en contravía en un sector bancario, pues es algo riesgoso Ya, porque puede ir a robar a alguien. es ¿Y un sabe cuál es indicio. la respuesta del Sí, policía? claro. Va y me dice, yo no soy de tránsito. Pero mire más allá de que es una infracción, no, mire lo como un delincuente que puede atracar a alguien que está sacando plata del banco. O sea, son unas respuestas absurdas en ocasiones. Yo creo que es un escenario en el que hay que estar con todos, con todos los sentidos puestos en lo que se está haciendo. Hay que conocer la normatividad, hay que conocer la ley y hay que estar preparados para que el escenario se vuelva Mm. conflictivo en algún momento. Pues sí. Bueno, Así pues es. les agradezco. Tengo ya que salir por mi esposa. Dale. Gracias por la invitación y pues quedamos pendientes para lo que ustedes a bien tengan. No, pues nada, muchas gracias a ti, Tocayo, por el tiempo, por la dedicación. Deseamos muchos éxitos en esta fase y en esta contienda que les den la oportunidad de hacer algo diferente en la política y desde otra oportunidad. Y cuando estén allá con Juan Carlos y con todos, pues unirnos para hacer de este país un nuevo servicio. Sama. Así es. Muchos éxitos, John. Recuerda que eres de la casa de Tras la Armadura, agradecidos con tu tiempo. Me uno a los deseos de John, les deseamos muchísimos éxitos en los proyectos políticos que están haciendo. Recordar que vienen del mundo de los veteranos y seguramente necesitamos mucho apoyo y seguramente lo vamos a obtener de ustedes en sus nuevos escenarios de política. Y nada, John Fran, nuevamente renovando nuestro sentido de admiración por la figura de John Fran Pinchao como un gran guerrero en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos dentro A de la armadura, ustedes, John. muy amables. Chao, Tocayo. Chao a toda la comunidad. Chao, chao. Chao, chao.